Sí. Ya bien, entonces lo que hemos hecho hasta ahora es terminar de crear las tablas de la base de datos tienda, que ya lo teníamos hasta producto, ¿no? Y simplemente creamos las otras tablas, según el modelo físico que nos habían proporcionado, ¿no? Ahí se encuentran las tablas, los campos, y según eso, pues lo implementamos, ¿no? Esta, creamos la tabla detalle boleta, la tabla boleta, la tabla cliente. En algunos casos se admiten nulos, depende de las reglas de negocio, ¿no? Por ejemplo, teléfono, no hay nada, significa nulo. Vendedor, no es obligatorio el DNI, entonces le ponemos nulo, simplemente nada también, ¿no? Si no le ponemos nada, es lo mismo que hubiera null. Not null sí significa obligatorio. Entonces vamos a definir las claves primeras que son uno de los tipos de constraints que existen, ¿no? Ya les dije, los constraints son, ¿qué cosa? Objetos de base de datos que le pertenecen a tablas y que establecen un comportamiento para un campo de una tabla. ¿Qué tipo de comportamiento? Eso depende del tipo de constraint, ¿no? Por ejemplo, la clave primaria es un tipo de constraint que establece un comportamiento especial para la clave primaria. Uno de ellos es que tiene criterio de unicidad, o sea, no se puede repetir. Y otro, ya lo veremos a continuación. Ese es el, digamos, el más resaltante. La clave primaria tiene criterio de unicidad. A continuación, ¿cómo se crea un constraint? Esta primera parte es igual para todos. Alter table, nombre de tabla, add constraint, nombre de constraint. El nombre le ponen de acuerdo a sus características que tenga la organización, de acuerdo a sus convenciones que tengan. No es sintaxis ponerlo así. PK y nombre de tabla. Es una costumbre, sí. Pero pueden ponerle, no sé, producto ID, producto CP, producto guión bajo clave P, ¿no? Y eso es cuestión ya de las convenciones que tenga la organización, pero eso sí, no debe poner espacios en blanco en el nombre, ¿ya? Y luego, eso es igual para todos los constraints, ¿ah? Alter table, nombre de tabla. Add constraint, nombre que le ponen ustedes al constraint. Y lo demás ya depende del tipo de constraint. En este caso, ¿qué tipo de constraint estamos haciendo? Primary key. Y justo casualmente la cláusula que me define es primary key. Y entre paréntesis, el campo que se va a tomar como criterio para establecer la clave primaria. En este caso, el campo ID producto. Y de esa manera vamos a crear el constraint. Pero antes de crearlo voy a hacer algo. Miren, hay un procedimiento almacenado que me sirve para verificar los constraints que tiene una tabla. Entonces, yo voy a probarlo primero antes de crear. Aquí lo voy a poner. Ya. Con el procedimiento almacenado del sistema, SPGL constraint, puedo investigar, puedo averiguar qué constraints tiene definidos una tabla. Entonces, verifico y me dice que no tiene, pues, claro, recién lo he creado la tabla, no le he definido un constraint todavía, y solamente me aparece el nombre del objeto, o sea, la tabla, pero ningún constraint. Pero con esta instrucción voy a crear el constraint, voy a definir el constraint en la tabla producto. Lo ejecuto, me dice que los comandos se completaron correctamente y verifiquemos. Ahora sí, otra vez el procedimiento almacenado que verifica los constraints de la tabla, despg el constraint. Y ahora sí me da información, ¿no? Antes me salía solamente el nombre de la tabla. Ahora no, me dice de que la tabla producto tiene un constraint de primary key que se llama, como le pusimos, el nombre que le pusimos, PK producto, y además que su criterio es ID producto. El campo donde se define la clave primaria ID producto. Muy bien. Y así continuamos con las demás tablas. Vamos a darle, en este caso, para la tabla detalle boleta, de acuerdo al modelo físico que tenemos, ¿no? La tabla de detalle boleta tiene una clave primaria compuesta, ¿no? Está formada por ID producto y número de boleta, ¿no? Se nota, ¿no? Es una clave primaria compuesta. Entonces, son dos campos que
van a definir la clave primaria. No es que tenga dos claves primarias, ¿ah? Es una clave primaria formada por dos campos. Puede ser por tres, puede ser por cuatro, ¿no? Pero la clave primaria es única. Y entonces definimos así. Alter table, nombre de tabla. Add constraint, nombre de constraint. Le he puesto pk data boleta, ¿no? Le podría haber puesto pk detalle boleta, detalle bol, ¿no? Como quiera, sin espacios en blanco. Y luego la cláusula primary key para establecer el tipo de constraint, en este caso es clave primaria, y entre paréntesis el campo o los campos en que se defina la clave primaria. Pues en este caso es compuesta, ¿no? Fíjese que están separados por una coma. Los dos campos son los que conforman la clave primaria. No es que haya dos claves primarias, es solamente una clave primaria, pero compuesta, formada por dos campos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a establecer la creación del constraint de primary key. Ejecuto y luego puedo verificar si desean. Vamos a hacerlo así también como hicimos con el caso anterior, con el procedimiento almacenado del sistema, SPG el constraint, pero ahora va a ser sobre la tabla detalle boleta, ¿no? Y verificamos. Y ahí está. Miren, en la tabla detalle boleta tenemos un constraint de primary key que le hemos puesto el nombre pk data boleta y además el criterio de la clave primaria es conformado por los campos y de producto, coma, número de boleta. Y así seguimos entonces ahora con la siguiente tabla. La siguiente tabla es la tabla boleta y como vimos en el diagrama, boleta tiene definida su clave primaria en el campo número de boleta según el diagrama, ¿no? Entonces de aquí alter table otra vez, tabla, boleta, add constraint, el nombre que quieran ponerle, le he puesto pk boleta, luego el tipo de constraint, primary key, entre paréntesis el criterio de la clave primaria, en este caso el número de boleta, el campo número de boleta. Establezco, creo, y entonces ahora ya debo tener el constraint definido en la tabla boleta, ¿no? Voy a hacerlo también otra vez acá para que se vea más claro el procedimiento almacenado que verifica, ¿no? En este caso es en la tabla boleta. Ya verifico el constraint o los constraints que tenga definida la tabla boleta. Y me sale, pues, ¿no? En la tabla boleta tengo definido un objeto tipo constraint de primary key que se llama pkboleta y que está establecido en el campo número de boleta. Seguimos entonces, ¿no? A ver, Jocelyn, acaba de llegar Jocelyn, muy bien, buenos días. Vamos a continuar. Ahora vamos a definir la clave primaria de la tabla cliente. De acuerdo al diagrama que tengo acá, la tabla cliente, ¿no? Acá está. Su clave primaria, de acuerdo al modelo físico, está en ID cliente, ¿no? Y vamos a hacer esto acá por mediante código, ¿no? Entonces acá nos ubicamos y establezco el constraint en la tabla cliente, que le voy a llamar pk cliente, ¿no? Ya saben, esa es una convención nomás. Y luego el tipo, eso sí es sintaxis, eso tiene que ponerlo, ¿no? Primary key y entre paréntesis el campo que está formando la clave primaria, que es uno nomás en este caso, entre paréntesis, ejecuto y luego verifico si realmente se creó. Veo, vamos a ver, otra vez hago este procedimiento, es más seguro hacerlo así para verificar, no voy a hacer que se nos haya pasado algo, solo para verificar, en este caso es cliente, ¿no? Y ya verificamos los constraints de la tabla cliente y nos reafirma pues lo que hemos hecho, ¿no? En la tabla cliente hay un constraint tipo primary key que se llama PK cliente y además el criterio de la clave primaria es ID cliente. Nos falta la última tablita que es la tabla vendedor, ¿no? En la tabla vendedor, de acuerdo al diagrama también, de acuerdo al diagrama, el campo ID vendedor es la clave primaria, ¿no? Y eso es lo que vamos entonces a establecer. Otra vez las mismas instrucciones, alter table, nombre de tabla, en este caso vendedor,
add constraint, el nombre del constraint que le he puesto, pk vendedor, y luego el tipo de constraint, primary key, y entre paréntesis el campo donde se define este constraint, en este caso hoy de vendedor. Creo entonces la clave primaria y la verifico también, ¿no? Verifico mejor con esto, con el procedimiento relacionado SPG constraint, y acá le doy como argumento el nombre del objeto del cual quiero averiguar, que en este caso es la tabla vendedor, y al ejecutar me sale que realmente se creó la información de que la tabla vendedor tiene un constraint tipo primary key que se llama pkVendedor y que se ha definido sobre el campo y de vendedor. Verificado de forma analítica, pero también se puede verificar de forma objetiva. ¿Cómo? Se ubican en el explorador de objetos en la parte izquierda y lo enganchan un ratito, ya saben, esto es para ocultarlo temporalmente. Si quieren lo enganchan, yo lo voy a enganchar haciendo clic en ese botoncito, otra vez regresa al modo de presentación, si no se oculta. Ahí está. Y ahora voy a verificar, por ejemplo, en boleta. Abro la tabla boleta, la expando las columnas y observan lo siguiente, ¿no? En la tabla boleta están las columnas, pero el número de boleta aparece con una llavecita en la parte izquierda, lo que significa que ya es clave primaria, ¿no? También puedo verificarlo para los demás, pero va a ser uno más interesante. Detalle de boleta, columnas y listo. Ahí está. Sus campos. Y aquí es importante pues que ustedes ya tengan conocimiento de lo que es pues el modelo relacional, ¿no? Porque si no, alguien que no tenga muy claro el concepto del modelo relacional de COT podría cometer un error conceptual también, ¿no? Ven dos llaves, algunos lo hacen así, ¿eh? Ven dos llavecitas y dicen, uy, esa tabla tiene dos claves primarias, ¿no? Y eso es totalmente erróneo, pues, ¿no? No puede ser. Vamos a dar un lapso de aquí un ratito, ¿ya? Entonces, es una clave primaria, nada más, solo que está compuesta por dos campos, ¿no? Porque haya dos llavecitas no significa que tiene dos claves primarias, ¿no? Eso es inaudito, eso no se da en el modelo relacional, solamente por tabla hay una clave primaria. Pueden haber 3 campos, 4 campos, 5 campos, ¿no? Eso no hay problema, eso depende del modelo, pero es una sola clave primaria. Bien, entonces, hasta ahí ya tenemos las claves primarias. Ahora lo que falta son las relaciones que de acuerdo al modelo físico los vamos a establecer. Aquí esto es lo que tenemos que tenerlo siempre presente para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Porque el modelo físico, como se dan cuenta, es la guía, es el plano donde voy a seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, cliente se relaciona con boleta a través de ID cliente, ¿no? Ahí lo puedo observar rápidamente. Y además, la clave primaria es ID cliente en cliente. Y en la tabla boleta ID cliente es clave foránea, ¿no? Lo que quiere decir que la tabla boleta es hija y la tabla cliente es padre, porque un cliente puede tener uno o muchas boletas, o al revés, ¿no? Un cliente, o una boleta, perdón, puede ser de un cliente, o muchas boletas pueden ser de un cliente. Un padre puede tener uno o muchos hijos, o varios hijos pueden ser del mismo padre. Ahí el nombre pues, de tabla padre y tabla hija, ¿no? Bien, eso lo vamos a encontrar entonces en todo lo que es la creación de las claves foráneas, ¿no? Ahora vamos a hacer un alto y luego continuamos para entrar a la parte de lo que es ya las claves foráneas.